Evangelio de Marcos, capítulo 13, 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. El Señor bendiga esta su palabra y nos auxilie. ¿Qué significa velar? Velar significa vigilar algo, estar atentos a algo, estar alerta. Y es una tarea que se da al que se le pone como guarda, a un centinela. Vean que quise leer el versículo 34 porque el Señor, y en las otras, en los pasajes paralelos de Mateo y de Lucas, da más ampliamente sobre esta parábola que el Señor habla de un hombre dueño de casa, de hacienda, que sale a un viaje largo y da tareas a los que quedan a cargo. Pero aquí dice, a cada uno dio su obra, y al portero mandó que velase. Pero los versículos que siguen hablan solo de aquel que tenía que velar, el portero. Eso es bien, bien interesante. Entonces nosotros tenemos que ver, el Señor se enfatizó a algunos que dejó como porteros. ¿Qué es esa función? Centinela de una casa, porteros. Esto tiene un lindo significado cuando vemos lo que eran los porteros de la casa de Dios en el templo en Jerusalén. Había gente que eso era su puesto, estar ahí en la puerta y yo estoy cuidando la puerta. Aquí no puede pasar el que quiera. La entrada es regulada. Nosotros a la iglesia del Señor ha puesto Él, a los creyentes, como vigilantes en su casa, como porteros de la casa de Dios. No solo a los pastores, aunque primariamente a los ministros del Evangelio y a los líderes de la iglesia pone Él como porteros, pero a todos se dirige y les dice, la tarea es vigilar, 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 estar atentos. ¿Y qué es lo que hay que estar atentos? ¿Qué es lo que hay que guardar aquí? ¿De qué es de lo que tenemos que estar cuidadosos? De muchas cosas. Hoy vamos a hablar de una de ellas. Número uno, de la pureza doctrinal. Si nosotros nos descuidamos y no velamos, cuando vemos, estamos creyendo cosas extrañas. Tenemos que velar. Gracias a Dios por nuestros antepasados, que al menos nos dejaron documentos que enmarcan. Miren, cuidado, se salen de este orden. La iglesia del Señor por siglos ha existido. Ustedes no están inventando el cristianismo. A veces eso es lo que sucede, que llegamos a la Biblia como que yo voy a interpretar de la Biblia lo que quiera, sin pensar. Bueno, está bien, yo voy a estudiar la Biblia y la vamos a interpretar, pero voy a pensar. Los grandes hombres de Dios del pasado, la iglesia sufrida, la iglesia perseguida, la iglesia de la Edad Media, la iglesia de los siglos de persecución, ¿qué creyó? ¿Estaba alguien entendiendo lo mismo que yo hoy entiendo? Porque si no, estoy pecando de terrible arrogancia. Pero entonces tenemos que guardar la doctrina de esa manera, haciendo ese examen y diciendo, los otros porteros que dejó Dios a través de los siglos, ¿guardaron esa doctrina? Para nosotros guardarla. Porque a veces podemos ser celosos de algo que ni siquiera es bíblico, ¿saben? Así es nuestro corazón. Y ponernos en pleitos de cosas que ni siquiera la Biblia regula. Pero lo que sí regula y lo que históricamente la iglesia ha defendido, estamos llamados a guardar y a defender. Por eso es que dice Judas, una exhortación a que contendáis por la fe que una vez fue dada a los santos. Ya el depósito fue dado y debemos guardarlo. La pureza doctrinal, la conducta. Los creyentes, miren,
Suelo decir esto porque lo viví. Yo recuerdo los evangélicos de hace 50 y más años, que yo tengo buena memoria, digamos de los últimos 55 años me recuerdo. Y los evangélicos sabían que los evangélicos tienen una cierta conducta. Y la gente sabía decir, ese no tal cosa, porque ese es evangélico. Y hoy díganme, ¿no ha habido una decadencia tal que ya no hay cosa que el llamado evangélico no haga, que los demás hagan? Fue un decaer, un descuido en la conducta cristiana. Y entonces se permitieron costumbres mundanas, maneras de hablar, maneras de vestir, aficiones incluso mundanas que un evangélico de antes decía, eso no, somos cristianos. Pero no velaron, no guardaron. Y de manera individual, esa guarda y ese velar tiene que ver con nuestros pensamientos y con nuestras palabras. En cuanto nosotros nos descuidemos, Satanás está esperando que le abran un poquitito la puerta y él mete el pie y no va a dejar. Y él va a hacer estragos. Este llamado a velar lo podemos ver bien claro en una de las cartas de nuestro Señor Jesucristo a las iglesias de Apocalipsis. Y les invito a leer conmigo Apocalipsis 3, los versículos 2 y 3. Libro del Apocalipsis, versículos 2, capítulo 3, versículos 2 y 3. Voy a leer desde el primero para que veamos las palabras del ángel. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Y oigan esta frase. Sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, ¿ven la relación? Vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, quisiera que veamos esta amonestación que nuestro Señor Jesucristo le da a esta iglesia. Le dice, sé vigilante y vela. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti. Entonces, prestemos atención a esa exhortación de ser vigilante, de estar velando. ¿Y qué le dice él que vele? Afirma las otras cosas que están para morir. Entonces pensemos en esto. ¿Qué es eso? Las otras cosas que están para morir. La idea es esta. Una vela de la cual queda poquito, ya casi se apaga. No está del todo apagada, está para morir. Esa es la idea aquí. Cuídese. ¿Cuáles son esas áreas en su vida que usted fue dejando y se fue descuidando y ya están para morir? Ya ha decaído usted tanto en esta o en la otra área. ¿Por qué? Por no ser vigilante. Hermanos, hay un día de juicio final. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Hay muchos juicios a través de la historia, que son juicios temporales que nos anuncian el juicio final. Uno, después del cual lo que sigue es la eternidad. Y cuando vamos a hablar de un tema como este, velad, lo que quiero primero que presten atención a todas las referencias que en los evangelios muestro. Yo estas las leo para ustedes, no deben buscarlas. Pero para que vean que este era un tema importante que se repite, que se enfatiza, no se descuide, vele. Entonces voy a leer. Mateo 24:42. Velad, pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Número 1, vuestro Señor va a venir, vele. Mateo 25:13. Velad, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La razón es, usted no se descuide porque va a venir ese día y usted no sabe cuándo es. Marcos 13:33, ahí donde estábamos, dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo.
Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué le suena a esto de estar en pie delante del Hijo del Hombre? Sino a aquel día espantoso para unos, glorioso para otros, en que podremos estar frente al juez de toda la tierra. El apóstol Juan nos exhorta diciendo, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ese día tiene dos lados, como la espada de dos filos que tiene Dios. Por un lado, glorioso, maravilloso, excelso, incomparable. Por otro lado, espantoso y terrible, cual no puede imaginarse el hombre. Y hay quienes tendrán confianza, que velaron, estuvieron preparados, y hay quienes se alejarán de él avergonzados. Y el apóstol Pedro nos repite, 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿El fin de qué? No solo de Jerusalén, no solo de todo. Viene un fin para todo. Hay un fin, mis hermanos. La historia tiene un punto final. Y como todo eso se va a destruir por fuego, él dice, el fin de todas las cosas se acerca. Esa es una razón para que seamos sobrios y velemos. Y nos dice cómo. Velad en oración. Hasta aquí hagamos preguntas. ¿Estamos en esto? ¿Estamos velando en oración? ¿Estamos vigilantes? ¿O hay cosas ahí que están para morir y nosotros estamos desentendidos? Porque ese ejemplo que les di de la velita que se apaga es, recordemos la parábola de las vírgenes. Cuando ya viene, él dice, ay, 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 que nuestras lámparas ya no tienen aceite. Ese es el sentido. Y la idea muy sabia de algunas fue, denos del aceite de ustedes. No. Que se nos gasta las dos, vayan y compren. Y no hubo más oportunidad. Había que velar con la lámpara y teniendo el combustible de la lámpara. Ahora, lo 12. Dice así, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es velar. Ahora, hay algo que aclarar aquí. Porque nosotros insistimos y predicamos salvación solo por gracia, solo por la fe, solo por Cristo. Y entonces alguien pudiera decir, pues si ya soy salvo, ¿qué tengo que velar? Ya estoy salvo, ya voy para el cielo. ¿Ven? Y esa sería una pésima interpretación de lo que es la salvación. Si usted ha sido salvado, sus sentidos espirituales ahora están despiertos. Antes usted no veía las cosas como las ve. Todo. Pero una vez que Dios salva a alguien, primero le da vida en Cristo, lo hace una nueva criatura y ahora tiene sentidos espirituales, ojos para ver y oídos para oír. Y ahora entonces usted no puede ser indiferente y vivir como vivía o estar tranquilo. Ahora usted sabe que se le ha asignado la tarea de velar. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El creyente está llamado, el que ha sido perdonado de sus pecados porque se arrepintió y creyó en Jesús, que ha sido sellado por el Espíritu Santo y que tiene la vida de Dios en su alma, no puede vivir como los demás. Vive como un portero velando. Si no es así, tenemos una alarma grandísima para ponerle atención, porque el versículo siguiente dice en Filipenses,
2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si hay alguien que dice ser cristiano, que dice ser convertido, pero no tiene ni el querer ni el hacer de un creyente, que es vivir en santidad, si esa salvación no ha producido, como dice aquí, Dios es el que produce, entonces por eso les digo que es de mucho cuidado, porque si Dios no produce eso, entonces usted no es salvo. Porque en los que Él salva, Él produce el querer como el hacer. Entonces el creyente sabe que no fue salvado para simplemente sentarse y esperar que Cristo venga y se lo lleve al cielo. Él fue salvado porque se le dio una tarea: velar, vigilar. Y claro que como cristianos nos puede pasar lo que leímos ahí en la iglesia del Apocalipsis, que había cosas que ya estaban para morir y no les prestaba atención. En Mateo 24, 50 y 51, Jesús le dice a los que le escuchaban: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Pueden ver qué peligroso es? Está diciendo aquí que aquel que era un siervo, yo le diría que parecía cristiano, pero se descuidó y con ese descuido mostró quién era él realmente, porque dice que Cristo pondrá su parte con los hipócritas. Esa es una palabra que nosotros debemos huir de ello con todo el corazón, porque es el engaño que nos lleva al infierno. Vivir una vida de apariencias, hipocresía. Viene a la iglesia, hace sus cosas, tiene apariencia de cristiano, pero en el fondo de su corazón no hay verdadero amor por Cristo y por eso no puede velar. Y esas son las razones por las cuales algunos no velan. Como en el mundo. ¿Por qué algunas personas posponen? O en el mundo y en la iglesia. ¿Por qué alguien puede posponer algo y posponerlo y decir después lo hacemos, después? Porque piensa que tiene tiempo. Bueno, ejemplos en nuestra casa. Y para empezar lo decimos, ¿verdad? Cuando hay algo que arreglar en casa, pero lo vamos dejando. O algo que arreglar, mi esposa dice al carro, y si no se lo arregla ahorita, se lo va a poner peor. Así es como pasa. Pero es la realidad. Entonces, hay algo que arreglar, hay algo que necesita atención, y usted no lo hace. Ahora, las razones por las que lo haga son diversas. No es lo mismo decir, no puedo, no tengo plata, no tengo tiempo, no tengo lo que sea. Pero pensémoslo espiritualmente, nosotros ponemos excusas para no atender esas áreas que están mal en nuestra vida, que están deficientes. Y pensamos que de alguna manera mágica y se va a solucionar solo. Tenemos algo que hacer. Tenemos algo que hacer. Y lo vamos posponiendo. ¿Por qué? Porque creemos que habrá tiempo. Creemos a veces que tenemos mucho tiempo y no tenemos tanto tiempo como pensamos. De hecho, así como en las cosas materiales, un carro, una casa, una vez que usted ya va y dice, no, ya ahora no es solo eso lo que, ya esto, a veces es muchísimo más grande el arreglo o a veces le dirán, ya no tiene arreglo. Lo dejó demasiado. La gente tiene un concepto equivocado de Dios. Nosotros lo que vemos aquí es a Dios responsabilizando a las personas de lo que hacen. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué aquel siervo hizo lo que hizo? Porque no amaba a su Señor. Vuelvo a leer el versículo. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. Esa es la diferencia del verdadero creyente. En el día que éste no espera, pero nosotros lo esperamos. El creyente vive esperando al Señor. Pero en este, no, él no esperaba, que todavía no, falta mucho. Y el Señor vendrá y le castigará duramente y le pondrá su parte con los hipócritas y
lo que sigue es la descripción del infierno. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Personas que no aman a Dios de verdad, solo tienen una apariencia de una religión externa que no es suficiente para llevarlos a hacer ningún esfuerzo por Cristo. Y hablemos de eso. Nosotros vivimos en una época en la que nadie quiere hacer el mínimo sacrificio por nada. Nadie quiere que la vida se le complique de ninguna manera. Ay, levantarme un poquito antes para orar. La gente ni lo considera. Nada que le cause incomodidad, la gente está dispuesta. Pero aquí dice, velad. Atienda esas cosas que están para morir. Vigilante. Porque si no, vendré a ti, dice. Y vendré en juicio. En cambio, los que aman a Dios están dispuestos a hacer esos esfuerzos por vigilar su propia vida personal y la iglesia y también sus familias. Estimados, veamos las situaciones familiares. ¿Ha usted descuidado sus relaciones con sus hermanos, con sus padres, Porque eso es cuestión así, de dejarlo y se va alejando. Así como las amistades también. ¿Qué se hizo aquel que era amigo suyo? No nos volvimos a hablar y se enfrió y ya. Fueron amigos, ya no lo son porque ya no tienen comunicación. Lo mismo es en lo espiritual. Usted no puede decir que anda bien si usted no tiene esos espacios de comunicación con Dios que llamamos oración. Se va enfriando, se va enfriando la amistad, ya no hay esa. Y la Biblia nos llama muchas veces y muy seriamente a la autoevaluación. Una de ellas la conocemos bastante, 2 Corintios 15:3, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Dice él. ¿No se conoce usted mismo? Y hoy hace 8 no estaba yo aquí, sino en Zapote, pero en 1 Corintios 15:34, el apóstol les dice a ellos, velad debidamente y no pequéis, porque hay algunos entre ustedes que no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Velad debidamente. Hay una manera correcta de hacer esta labor de vigilancia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y la realidad es esa, mis hermanos, y tenemos que reconocerlo con lágrimas y todo. Hay algunos que velan por un tiempo y se entusiasman con esa cosa del cristianismo y algunos con esa cosa de la reforma y después se les pasa. Velar debidamente es progresivo. Cada vez conozco más a Jesús, cada vez lo amo más. Estoy vigilante porque sé que hay una lucha y que hay ataques. Como dice aquel Salmo 127, ¿verdad? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esto no es una tarea humana, es en el auxilio del Espíritu Santo. Si no, seremos como aquellos que velaron por un tiempo. Y hay otros que tienen también al cristianismo como cosa de temporada. A veces son cristianos, a veces se van para allá, a veces vuelven a la iglesia. Eso no es velar. Velad debidamente. Lo que nosotros estamos llamados es a un caminar firme, el paso hacia el frente, adelante como un ejército de Cristo. Velar está asociado entonces al ejercicio de las disciplinas espirituales también. ¿Y qué llamamos disciplinas espirituales? Las devociones privadas y públicas, la oración, el estudio serio de la palabra de Dios con ese énfasis en Cristo, en conocerle a Él para amarlo más. No los que estudian la Biblia para ir a ganar discusiones en apologética y que se meten a discutir con estos y los otros. Eso es vano y trae un mal resultado. Pero si usted estudia la Biblia para conocer más a Jesús, profundiza, ¿para qué? Para conocerlo más a Él. Eso le hará amarlo más y el Espíritu Santo en usted hará
la obra de santificación de una manera preciosa. Pero el que descuida las disciplinas espirituales, la oración sobre todo, la palabra de Dios, el esforzarse por no perder los cultos, verá resultados. Una de las cosas que vivimos es digna de reconocerse. Satanás domina en este sistema del mundo. Eso es lo que dice la Biblia. El príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, así dice Efesios capítulo 2. Y él tiene muchas maneras de distraernos y de adormecernos. Él no quiere que velemos. Ahí dice, velad. Pero él no quiere que velemos. Entreténgase. Y aquí tiene, entreténgase. Eso es lo primero la manera más fácil que está usando Satanás hoy en día. Tome un celular y entreténgase. Así no va a poder velar. Si pasamos constantemente dándole y viendo ver qué publicaron los demás, eso no es velar. Apartémonos de esas cosas. Ojalá le tengamos un horario. Si es que usted lo necesita usarlo, úselo medidamente. Y digan, ahorita no es momento de celulares ni de esas cosas. Ha dañado tanto que entonces se ha descuidado las relaciones incluso en la familia. Hay gente que está comiendo y con el celular al lado. ¿Qué es esa? ¿Cómo comparte con los que comen? Y así muchísimas otras cosas. Como les digo, todo el sistema del mundo en el que vivimos está diseñado para adormecernos. Para que estemos ahí tranquilitos, sin entender. Deberíamos estar alerta. Él viene pronto. Y mire, y si no viene en nuestra vida, moriremos. Y ahí en el versículo que leímos dice, es que puede venir de repente, ¿cuándo? Al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Pensemos en la vida. Si esto lo pudiéramos comparar con la muerte, digamos. Hay quienes mueren jovencitos. Al anochecer. ¿Cuáles son las que da así? La primera es esa. Jovencito murió. Otros a una edad mediana, de medianoche. Otros al canto del gallo, a una edad madura. Y otros ya al canto del gallo, pudiéramos decirle, en la vejez. Pero sea como sea, al amanecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, que va a pasar. Y va a llegar ese momento en el que usted enfrentará al juez de toda la tierra. Pensemos una cosa con respecto a esto de velar y respondámonos a nosotros mismos. ¿Cómo es que hay tiempo para más cosas, pero para orar no? ¿Por qué es? ¿Por qué es eso? ¿Qué revela? Si Dios lleva, porque Dios lo lleva, ¿verdad? En el día lunes, pensemos. Dios lleva cuánto gastó usted en cada actividad que hizo en el día. Y Él sabe cuánto pasó usted en el celular, en el Facebook, o lo que sea la red que usted siga. Y Él sabe cuánto, y Él también sabe cuánto dedicó para usted apartarse y buscarlo a Él. Apartarse y estar solo y decirle, Dios mío, yo te necesito. Voy a tu palabra, háblame, Señor, porque creo que estás vivo, que tu Espíritu Santo, y estudia la palabra. Y Él sabe y compara. Y en la vida de muchos, ese espacio es tan mínimo que solo parece que se realizó, para no decir que no lo hizo. Pero no hay realmente dedicación a eso, al velar. ¿Qué revela entonces esa cantidad de tiempo que se le dedica a las diferentes actividades en comparación con el tiempo dedicado a Dios? Revela que la gente no quiere velar porque no cree que es importante velar, porque no entiende la urgencia del llamado. Quiero terminar leyendo otra vez lo que le dijo el ángel, lo que se escribió para la iglesia de Sardis. Sé vigilante. Es lo mismo que velad. Y afirma las otras cosas que están para morir. Mis hermanos, cada uno de nosotros, yo no puedo, a veces le pido mucho al Señor, ¿cómo aplicamos esto? Pero solo usted sabe cuáles son esas cosas que están para morir, que usted las ha dejado, que se van apagando.
Son tantas, puede ser sus relaciones familiares, puede ser diversas cosas, o puede ser su involucramiento aún aquí en la iglesia, su relación con los hermanos en la fe, quién sabe qué más cosas, pero dice, afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Se ha visto mediocridad, se ha visto apatía. Acuérdate pues de lo que has recibido. Hermanos, Dios nos ha dado su palabra. Nosotros tenemos una bendición muy grande, que es el compromiso que hay aquí de predicar la palabra fielmente, lo más fielmente que podamos, según nuestras capacidades. Pues si no velas, usted no quiere velar, no está dispuesto a hacer ningún sacrificio por Cristo, no está dispuesto a privarse de nada por buscar a Dios, entonces vendré sobre ti como ladrón, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y en la iglesia siempre hay un remanente fiel. En el siguiente versículo dice, pero, gloria a Dios, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Velad. Antes de que usted pueda velar, usted tiene que conocerlo a Él. Si usted lo hace al revés, si usted se pone a hacer cosas y a tratar de vivir una religión de externa, se va a agobiar, no puede hacerlo. Tiene que conocerlo a Él. Y conociéndolo a Él, ahora sí, voy a velar por su causa. Por su causa. Oremos.